Hoy abrimos una puerta gracias a nuestro aliado Pachito Andrade AI. Arquitecto de profesión y músico de vocación, Pachito ha encontrado en la inteligencia artificial una nueva forma de dar vida a las melodías que nacen de su corazón. Su música es una invitación a hacer una pausa, respirar y conectar con la belleza, la esperanza y la armonía. Encontrarás los enlaces de sus canales en la descripción de este video. Gracias, gracias, gracias. Siempre hay una llave cuando estamos listos para ver diferente. Y hoy, con esta llave, abriremos la puerta a una maravillosa pareja de Tabio, Cundinamarca, Daniela Martínez y José Luis Matallana. Con ellos hablaremos sobre cómo volver a la naturaleza para vivir mejor. Quédate hasta el final de este programa porque estoy segura de que te va a encantar todo lo que ellos nos cuentan. Bienvenidos. Hola, hola, mi gente linda de Abriendo Puertas con Cacaya. Muy buenos días, tardes, noches, donde nos escuchen. Ahí ven hoy en esta nueva temporada 2026, la primera vez que traigo una parejita al tiempo en el programa. Y eso me parece espectacular. Ahí los pueden ver. Son de Tabio, una pareja maravillosa, José Luis Matallana y Daniela Martínez. Me los recomendó mi hijo, me dijo, Ma, tú tienes que invitar a José Luis. Y claro, apenas vi lo que ellos hacen, pues me pareció espectacular. Antes de pasarles la palabra, como les decía ya a ellos, yo tengo mi copialina, yo no soy periodista, soy artista, nada que ver, soy espiritualista, nada que ver. Por eso me uno a mis, ¿cómo se llama esto? A mis copialinas. Hoy voy a leer. Primero que todo, quiero presentar a, eh, a José Luis Matallana, que es un administrador ambiental de los recursos naturales, especialista en derecho ambiental y en restauración ecosistémica. Tiene una amplia experiencia restaurando ecosistemas de alta montaña, liderando proyectos ambientales y procesos comunitarios relacionados con flora nativa y conservación, para que vayan viendo. Y nos acompaña Daniela Martínez, que es diseñadora de interiores con una formación adicional en arquitectura del paisaje en la Universidad Pontífica Universidad Javeriana. Su trabajo consiste en diseñar espacios donde se unen la estética, el bienestar humano y la ecología. Su enfoque busca que las personas vuelvan a relacionarse de manera consciente, póngale cuidado a esa palabra, con el sistema, con el territorio que habitan, perdón. Me parece muy interesante lo que ellos hacen y hoy queremos enfocar este encuentro con un tema muy lindo que me propusieron, que es volver a la naturaleza para vivir mejor. Y ya antes de pasar en la palabra, quiero leer una frase que creo que va a ser como la esencia de lo que vamos a hablar hoy en día, que dice, Claro que sí. no protegemos la naturaleza solo por la naturaleza. La protegemos porque de ella depende nuestro bienestar físico, emocional y espiritual. Ahora sí, bienvenidos, chicos, que de verdad estoy muy emocionada de poderlos tener en este programa porque creo que es la primera vez que traigo a alguien que va a hablar de este tema. Como habrán visto en los programas, siempre estamos hablando de la sanación espiritual, temas holísticos, temas de crecimiento personal, de psicología, del duelo, etcétera. Pero hoy que estamos en un paso hacia la nueva humanidad consciente, creo que lo que ustedes hacen está muy de la mano de todo eso y por eso están sentaditos aquí y se les ha abierto esta puerta. Así que les paso la palabra, chicos. Cuéntenos de ustedes. Sí, son pareja, los dos están en este Sí, momento. Cuéntenos aquí sí. de chisme, ¿qué fue primero, el huevo o la gallina? O sea, ustedes conocieron dentro del ámbito, se conocían y llegaron allá. A ver, paso la palabra, miren a ver quién va a contar la historia. Bueno, primero pues saludarte, agradecerte y a todas las personas que estén pues también escuchando, viendo el video. Gracias por el espacio, te felicitamos también por el espacio, muy importante hacer humanidad, hacer conciencia, todos los procesos que nos inviten a hacer esos procesos de conciencia me parece que son tan importantes ahorita.
Entonces, bueno, pues primero fue el huevo, o si fue la gallina. De primeras fuimos pareja, ¿cierto? Sí, en el 2019 nos conocimos, Mm. finalizando el 2019. Ya luego 2020 llegó pues esta situación tan fuerte, De la mundial, pandemia. de la pandemia. Entonces quedamos recién conocidos encerrados. Ah, pero mira Y vos, o sea, pareja por obligación. Claro, y además, bueno, y encerrados, digamos, como de la manera figurativa en que no se sintió igual en los pueblos, porque pues nosotros acá en Tabio, digamos que tenemos la ventaja de los lugares restringidos, era sobre todo como el casco urbano y eso que, Ujú. pero las montañas estaban abiertas para nosotros porque pues vivimos cerca a Huayca, o sea, pero por el lado de Carrón, entonces ahí teníamos montañas enteras para recorrer, así que si no nos dejaban ir al pueblo y eso y tocaba como con ciertos horarios, las montañas sí, pues se nos abrieron Quedamos las puertas y ahí cerquita. fue que empezamos a caminarlas un montón en esa época. Ay, qué Sí, pues de bonito. hecho cuando nos conocimos era como uno de los, es todavía uno de los pasatiempos que disfrutamos. Ahorita ya lo llevamos, digamos que al plano laboral, pues por el tema de Bajo el Dosel, pero en su momento sí era una actividad que compartíamos mucho. Y un día José llegó con un libro de plantas y me dijo, ya sé, para hacer esta caminata diferente, subamos con este libro y vamos a empezar a identificar todas las plantas de aquí para arriba y el reto es aprendernos los nombres. Y así empezamos sin darnos cuenta con Bajo el Dosel. Sí. Pero una pregunta, ¿hasta ese punto ustedes ya habían estudiado las profesiones que tienen o eso lo decidieron después? No, Eh, las profesiones ya las teníamos. Yo ya había trabajado en temas ambientales por mi cuenta, pues digamos que ya había tenido algunos acercamientos con el tema de la flora nativa, pero no tan íntimamente, ¿sí? Más como por temas, yo había trabajado como en el tema del sector público, entonces sí había tenido que hacer algunas siembras, sí, ya había como una curiosidad y había como un interés, ¿sí? Em, pero la especialización, por ejemplo, en restauración ecosistémica sí fue ya luego a través de este enamoramiento, ahí sí ya la especialización fue como que surgió en el transcurso de este rumbo, ¿no? Y por tu lado también lo del Yo dibujo. estaba terminando, cuando empezó Bajo el Dosel y nos conocimos, estaba terminando la universidad, estaba como en esa fase ya de proyecto de grado. Y es, luego hice el tema de arquitectura del paisaje ya en Bajo el Dosel, como que también me llevó Bajo el Dosel a esa formación. qué chévere, eso yo lo llamaría como sincronicidad, porque como que con Mancito se fueron atrayendo. Y ahí sí me surge una pregunta bien interesante porque cuando nos cerraron, nos encerraron a la gente, que nos pusieron nuestros límites, muchos, yo soy una de ellas, pues nos expandimos más. A ustedes les pasó lo mismo, se les abrieron más Total. puertas en lugar de meterse, nos encerraron, no tengo trabajo, no tengo nada. ¿Cómo fue esa transición? ¿Qué pasó con ustedes ahí en la parte, pues, de reflexión interna? O sea, cuéntenme. De mi parte, yo creo que fue muy bonito como tener la oportunidad. Igual yo seguía trabajando, sí, en mi caso yo seguía trabajando, pero entonces como desde la virtualidad, pero lo que me hizo fue como permitirme, yo creo que para muchos fue como permitirnos otra vez reconectarnos con la esencia del por qué yo había decidido estudiar hace algunos años, pues la carrera, sí, y como que entra uno en el mundo laboral y esta vorágine de estar uno ahí pensando solo en la productividad y como que eso fue un respiro, como un momento de oxigenación mental y de calma de decir, venga, ¿para dónde vamos con esto? Y a partir de eso yo dije, no, pues yo quiero como darle un rumbo, un cambio, aunque esté dentro del marco de lo ambiental, el enfoque, sí quería hacerle como un cambio, un giro como completamente a lo que estábamos haciendo. Y ahí fue el llamado hacia las plantas que por ese lado pues fue muy bonito. ¿Y Eso a fue ti, Daniela? Para mí también fue un punto como de quiebre. Eh, pues la pandemia a mí me llevó a mucha introspección, contrario a lo que estaba pasando afuera. Ese encerrarse fue también un poco la oportunidad para abrirme y para confrontarme con lo que yo realmente quería hacer.
Y pues yo venía estudiando diseño de interiores y era es una carrera que siempre me ha gustado, de hecho todavía trabajo en ello ocasionalmente, pero dije, bueno, ¿qué me veo haciendo en 10, 15 años? ¿Me veo diseñando espacios lindos o cuál es el trasfondo que le estoy dando a mi trabajo? ¿Qué puedo dejar en el mundo? Y ahí hice ese viraje hacia las plantas y dije, aquí es la oportunidad de transformar los espacios, que fue lo que siempre quise desde que elegí la carrera. Y aunque en la parte académica como que me fui dando cuenta que no era tan así, sino que se iba más hacia la parte estética y hacia la parte de los mejores materiales, todo súper aparentemente muy luminoso y muy guau, pero de fondo no veía nada que me pudiera alimentar a mí como diseñadora ni a las personas. Entonces, bueno, la pandemia fue como ese momento en el que dije, no, hay que hacer espacios que realmente impacten a las personas, que tengan un sentido, que les ayuden a transitar ciertos retos en la vida, que acompañen la cotidianidad de las personas. Y bueno, eso es lo que pasó en mi vida. Ay, qué En ese bonito. Bueno, momento. retomemos esa caminata para explorar las plantas. Cuéntenos qué pasó allí, entonces, cómo siguió y cómo nace Bajo el Dosel, porque es la empresa que Sí. tienen ustedes, es su emprendimiento, ¿correcto? Sí, sí, sí. En ese entonces todavía no se llamaba Bajo el Dosel, en ese momento era una pasión hacia las plantas y un reencuentro también con, por ejemplo, en mi caso, con mi infancia, porque yo viví muchos años en una finca muy rural en Subachoque, en una vereda que se llamaba La Cuesta, y yo tenía el monte pegadísimo, era, no sé, me quedaba a 200 metros y era como el lugar donde yo jugué. Esa finca era por el lado materno, ya la vendieron, pero yo tenía como muy bonitos recuerdos de la infancia en esa finca, con las personas que la cuidaban. Entonces yo ya había tenido como en esa infancia como una conexión muy bonita con el bosque alto andino, que es lo que nos rodea, ¿no? Como estas montañas, el bosque nativo de acá. Pero yo me había desconectado y paradójicamente me había desconectado de eso a través de haber estudiado mi carrera y haber enfocado mi carrera en otros temas que no tenían que ver tanto con el ecosistema. Pero a mí lo que me había motivado a estudiar era esa admiración y esa devoción que yo tenía por el bosque nativo y por todo lo que habitaba y lo que sucedía en él, porque era como tal vez idealizada, sí, por lo que era un recuerdo de infancia. Y fue como esa caminata, fue otra vez empezar a recordar lo que Chepita, Vicente y Anita, que eran las personas de campo que vivieron con nosotros en una casona vieja, donde no había luz. Buenísimo, porque pues uno de niño sin luz ni nada, ni aparatos electrónicos, lo que te llamaba era afuera, lo que te Claro. invitaba. Entonces, yo ya conocía algunos árboles nativos, cucharos, arrayanes, cosas así, pero nada en profundidad. Y fue como retomar y empezar a recordarlos y fue como otra vez fortalecer ese vínculo y recordar mucho a Chepita, que era la persona como muy sabios de campo, esas personas que ya de verdad quedan muy poquitas, que conocían el bosque nativo y lo respetaban un montón. Entonces eso fue como esas caminatas, fue eso, y empezar por nuestra cuenta a reconocerla, a aprender los nombres científicos, a aprender un poco más de ellas y eso ya luego nos llevó al siguiente paso, ¿no? Terminamos recogiendo semillas, porque tú ya te aprendes los nombres, le ves la flor, dices, bueno, ¿cuál será la semilla? Ya la identificas y dices, bueno, me voy a llevar un poquito y la pongo en cualquier lugar y Porque queríamos empezar a bueno. traer, eso fue súper importante porque queríamos empezar a traer esa flora, eso fue lo que nos dimos cuenta. Nosotros acá, en donde vivimos, que es donde está como lo que llamamos el centro de biofilia, ¿sí? Eh, Era un espacio pues muy tradicional, con Sí, sí. Kikuyo, Eugenias, y entonces dijimos, ¿por qué nos estamos perdiendo de todo eso tan lindo que hay allá y todo lo que pasa? Porque no es solo la planta, ¿de acuerdo? La primera que nos aprendimos era la abejaria resinosa, Resinosa. que es el que llaman pegamoscas, que es de alta montaña, es una ericacia muy bonita, que es una flor roja hermosa, y cuando se ponen a florecer todas eso tapizan, parte, le da mucho color al bosque alto andino, y tiene una resina que pega mosquitos, y por eso le llaman pegamoscas. Entonces, todo ese tipo de plantas, nosotros decíamos, ¿cómo podemos empezar a traerlas a este lugar? Porque qué mamera estos jardines y estas zonas verdes tan planas, tan aburridas. No llegan los pájaros que allá llegan, no llegan las mariposas que allá sí Los llegan, no llegan. colibríes.
Los colibríes, sí, los Entonces, insectos tan importantes que también tienen como una mala reputación. Y como dice Ani, empezamos a ensayar ahí como a traer semillas y a intentar propagarlas. Eh, no se nos daba nada al sí. principio. Fue un trabajo de aprender a lidiar con la frustración, lo primero. No. ¿Quieres que te crezca esto? Pues no. ¿Quieres que te crezca esto otro? Pues tampoco. Pero ah, seguimos intentándolo y ahí fuimos como aprendiendo a través del fracaso. Ah, Y sí, de los errores y teniendo eso como la persistencia, porque pues como es mm, pasión, entonces tú persistes y persistes. Digamos que empezamos fue a transformar, lo primero fue como acá la casa, nosotros, el predio son 400 metros cuadrados, no es nada grande, y ponle que ciento y punta tiene ocupado la vivienda como tal. Entonces en ese momento con mi mamá fue como muy cómplice con nosotros, le dijimos como, vamos a traer este arbolito acá, vamos a sembrar esto acá, vamos acá, tal. Y eso pues ahorita ya no nos cabe una planta más, pero siempre nos la buscamos la manera de poner alguna epífita adicional, alguna orquídea, alguna cosa. Todo el tiempo están llegando más plantas acá y terminamos pues teniendo un vivero que tenemos acá en este espacio tan pequeño que está certificado por el ICA y demás. Y nosotros pues ya estamos, acá llevamos más de 40 especies que hemos logrado ya propagar de alta montaña. Y en el último rumbo pues ya nos fuimos, fue sobre todo como por la línea de plantas, no tanto árboles de alto porte, porque no todo el mundo tiene los espacios para para- sembrar árboles grandes, pero sí herbáceas, arbustos pequeños nativos que empiezan a generar unas dinámicas muy bonitas. Y ahorita que sé que además el enfoque del programa, lo primero que nosotros vivimos fue ser testigos en este espacio del bienestar que trae la transformación de una zona verde tradicional, la verdad, muy aburridas, con Eugenias y con Kikuyo que hay que podar y todo el tema cada tanto a una transformación de un espacio súper biodiverso donde empezaron a llegar un montón de aves que nunca hemos visto acá. sí. Mi mamá en ese entonces estaba cuidando a mi abuela con Alzheimer y este espacio, que era un espacio que no usábamos realmente mucho, se convirtió y es hoy en día el espacio que más nos disfrutamos. Mi abuela en su momento cuando podía salir, que estaba, pues ya murió hace poco, con el Alzheimer era el único momento cuando la veíamos como mucho más relajada, Mm. sus niveles de ansiedad bajaban un montón y es por esta relación tan bonita que nosotros, esa necesidad de relacionarnos más íntimamente con la naturaleza, pero no cualquier naturaleza pasto, un quicuyo traído de otro lado, un seto de eugenias de otro lado y un árbol exótico no es para nosotros un concepto de naturaleza. Naturaleza es la que te hace sentirte a ti vivo, te hace sentirte que haces parte de ese territorio, que haces parte de ese ecosistema y que la respuesta no solo es por tu percepción o tu concepción de qué es naturaleza, sino por lo que empieza y las dinámicas que empiezan a suceder con otros seres que nosotros hemos ignorado o incluso pues creemos que no deberían estar ocupando nuestros predios, pero que igual van a estar, ¿sí? Entonces, por ejemplo, los insectos que ahorita les hemos aprendido a amar un montón y estamos obsesionados con las abejas solitarias, por ejemplo. Todos conocemos la apis mellifera, entonces son seres muy bonitos que nos han enseñado muchas cosas y la transformación de este espacio ha sido, yo creo que claro. nuestra experiencia muy bonita. Y luego fue como decir, ya que tenemos esta experiencia acá digamos, del tercer tipo, digamos, un encuentro del tercer tipo ya con estos espacios, ¿por qué no compartir y que estos espacios se puedan hacer en otros lugares iguales o más pequeños incluso? Y eso pues es lo que nos ha motivado, ¿no? Mm. Pues a mí me surge una inquietud. Yo, la verdad, aquí en mi casa tengo sembradas unas suculentas que fue la única planta que yo sembré cuando mi mamá estaba viva, unas suculentas que tienen más de 20 años que ahí siguen viviendo. Y Sí. de todo, con lo artista, con lo sensible, con todo, apenas ahora me estoy conectando con las plantitas, porque no he sido muy juiciosa con eso. ¿Por qué les cuento esto? Porque resulta que yo tengo unas plantas que voy y compro en el vivero y que tengo que estar pendiente ahorita con estos solazos que hacen a veces de estarla regando. Y a veces uno se siente como culpable que se le murió la matica porque no la regó, porque no la cuidó de alguna manera.
esas plantas nativas que están allá en el monte, que no necesitan de alguien que las cuide, que si hace sol todo un verano o lluvia todo un invierno, ellas siguen sobresaliendo, ¿verdad? O sea, es algo que se cuidan prácticamente solas o necesitan de un cuidado también, como pasa con las plantas ornamentales que uno vaya al vivero y las compra y las pone en su materita. ¿Cómo funciona eso? Hay varias cosas. Lo que pasa es que nosotros sí tenemos que tener en cuenta que por lo general los espacios en los que construimos nuestras viviendas son espacios que fueron o tienen una historia de transformación muy larga, ¿sí? Y ahí es donde digamos como que la mirada de la restauración de ecosistemas, nosotros primero lo que hacemos es eso, ¿no? Como hacemos una visita para entender ese espacio antes Mm. de lo que estamos viendo, cómo fue antes, porque esas transformaciones van a hacer que esas plantas tengan algunas dificultades para poder volver a establecerse con esa misma naturalidad y con esa misma resiliencia que tú mencionas, como lo hacen en los bosques, en los parches de bosques, en los relictos y demás. Entonces, de primera lo que hay que empezar es a trabajar en cómo podemos nosotros desde una mirada más regenerativa empezar poco a poco a entender qué es lo que ese espacio está en capacidad de soportar en estas condiciones, ¿sí? Si tú piensas como de primeras, hay veces uno quiere traer como la planta que más le gusta, ¿no? Ay, sí. Entonces, pero de pronto el espacio todavía no está preparado para ella. Y entonces tú puedes sembrarla y se te va a morir porque tiene mucha dependencia, el suelo está muerto, el suelo ya no tiene microorganismos, ya no tiene... Entonces, todo eso hace parte de ese aprendizaje tan bonito y es como que el mismo eh, lugar te va enseñando, ¿no? Como que, Ujú. ¿qué nos pasa con el Que tema se del... acepta y que no. Mm, Por ejemplo, nosotros, bueno, a mí me encantan los trompetos. mm. Y desde que vi el trompeto, yo me enamoré y dije, me gustaría tener un trompeto en esa área que estamos interviniendo. Y sembrábamos el trompeto y se moría. Bueno, de pronto aquí lo cuidábamos y con tanto amor y el trompeto. Lo sembramos como unas 5 veces. Yo, Nunca se dio. Y hace como un año apareció solo, porque Ah, estaba mira, listo ya. qué ¿Sí? bonito. Eso está Llegó. chévere, está Llegó y chévere. entonces, sí, además pues del tema ecológico que menciona José, también los jardines son una lección y la naturaleza son lecciones de que no es en el momento en el que tú quieras. A veces no es Claro. en el momento en el que tú quieres, sino cuando estás preparado, cuando el suelo está preparado, cuando el ecosistema está preparado. Por eso nosotros no solo diseñamos el jardín, o sea, un jardín, sino que diseñamos un ecosistema para que desde el suelo, que no se ve, hasta lo que se ve arriba, esté funcionando y se pueda regular solo para que llegue el punto en el que tú puedas decir, ok, viene una época de verano, puede que no riegue y mis plantas van a estar bien. Porque te Ah, podemos poner unas plantas nativas que evidentemente van a ser mucho más resistentes que unas que consigas en vivero, pero el ecosistema tiene que estar equilibrado. y en todo caso siempre hay algo que es una invitación también con algo que nos tenemos que aprender a reconciliar como sociedades con la muerte. Y, y siempre va a ser parte de esas dinámicas ecológicas, incluso aparte de ese equilibrio ecológico, es Ah, sí. que hay plantas que van a morir, hay seres que cumplen su ciclo y empiezan a cumplir otras funciones, tener unas funciones en vida, ¿sí? En el ecosistema, pero cuando mueren también empiezan a tener otros roles diferentes, ¿sí? Y eso hace parte de la dinámica, eso digamos que para nosotros es súper importante dejarlo muy claro cuando vamos a trabajar un espacio con alguien y es como, esto no es una fotografía que va a permanecer en el tiempo, sino lo que tú te vas a disfrutar acá es todo ese proceso de aprendizaje, de entender cómo la naturaleza tiene sus propias reglas y su compás. Y como dice una amiga nuestra que es, nosotros del espacio, por más que tengamos titulaciones de un pedazo de tierra, lo que sea, nosotros somos cuidadores temporales de ese espacio. Entonces, ese espacio no te pertenece realmente, no te lo vas a llevar, ¿no? Es un espacio en el que estás habitando y ojalá que en el momento en que el periodo que lo habites de una manera mucho más consciente y responsable, ¿sí? Respetando que hay otros seres que han estado ahí antes que tú, respetando que hay insectos que están cumpliendo funciones muy importantes, que de pronto algunos insectos no nos gustan, pero están polinizando, ¿no? Hay, por ejemplo, las Claro. moscas.
Hay un montón de mosquitas de las flores que todo el mundo, no, moscas, no, porque estamos con el tema de la mosca que es cochina, Doméstica. que les separan la comida, que Qué sí. pecado, Y yo las saco por la ventana si se llega a colar una, yo soy incapaz de matar una pobre mosca. Pero- y las arañitas que son una sí. belleza que Sí. andan por ahí, le llenan a uno la casa de telarañas, pero soy incapaz de matar una araña, una mosca, porque yo entiendo de verdad que, pues, que tienen una función dentro del ecosistema, o sea, son importantes Mm. para todo eso. Vengan antes, porque es que el tiempo sí se vuela, ya nos quedan como 5 o 10 minuticos de programa y ya pues los que nos están viendo saben que toda la información de ustedes va a quedar aquí en la descripción de este video. Yo estuve chismoseando también el Instagram que me encantó y antes de que nos vayamos a despedir y que contemos pues cómo más los pueden contactar, cuéntenme algo que me llamó la atención y fue como un tigrillo, un zorrillo, un animalito que encontraron. ¿Qué es eso que ustedes hacen ahí? Cuéntenme, porque me llamó mucho la atención. Bueno, nosotros hacemos parte de un colectivo porque digamos que, bueno, desde Bajo el Dosel siempre hemos tenido como de filosofía de vida, uno es como que siempre estar como en una situación de sentirnos como que siempre somos aprendices, ¿cierto? Y independientemente de lo que uno haya estudiado, lo que siga estudiando, como que la mejor actitud para seguir aprendiendo y entender un poquito mejor el mundo es en una actitud de aprendiz. Y lo otro es que nosotros para poder cambiar las cosas tenemos que aprender a trabajar en red. Y en eso, pues digamos que nosotros hemos hecho parte de varios colectivos. En uno de estos se llama Colectivo Retratos Alto Andino, que es un colectivo de monitoreo de fauna silvestre. Lo que hacemos de pronto con este colectivo es como monitorear a través del uso de cámaras trampa qué especies habitan pues estos territorios, nuestros ecosistemas, bien sean los subpáramos, bosques altoandinos, los humedales. Y eso pues ha sido como impulsado por la Universidad Nacional y sobre todo también por el profesor Hugo López. Entonces, como hacíamos parte de esto, pues también tenemos una amistad con Hugo López porque uno en estas redes pues trasciende los intereses y termina también estas pasiones llevándola a tener relaciones de amistad con personas que están alineadas a esto. Y Hugo López es un amigo cercano, entonces él supo de un atropellamiento de un tigrillo, entonces pues fue, todos esos videos fue como toda la odisea que hubo alrededor de recuperar el cuerpo del tigrillo y para qué sirve recuperar el cuerpo del tigrillo después de haber sido atropellado y hacer como un análisis de por qué nuestra fauna silvestre está siendo atropellada en las vías rurales y como que pues básicamente a nadie le importa mientras hay un sector muy grande, por ejemplo, de personas súper preocupadas con el tema de los hipopótamos, pero no de nuestra fauna y para nosotros digamos que habla mucho de eso, de cómo nosotros nos preocupamos de muchas cosas que sí, no digo que no sean importantes, pero otras que deberían ser más importantes para nosotros como sociedad, porque el tigrillo es nuestro, es de acá, es una especie importante, pasa desapercibido y no se forman estas organizaciones alrededor de esto así tan fuertes como para tener incluso representación en, política y como que sigue sucediendo y si esto no se visibiliza, pues llega al punto en el que Claro. seguimos actuando como si no existieran hasta que dejan de existir realmente. La conciencia, que es a lo que vamos, a tomar Mm. conciencia de que no estamos solos, de que todo forma parte de nuestra existencia y de que, pues, la Ujú. verdad los felicito, chicos, una labor espectacular. Quisiera Gracias. volver a tenerlos acá para que hablemos de esa segunda parte. De pronto invitemos a tu amigo con el que haces esto. Me parece que es un tema bien interesante también para tratar. Y nada, Claro. ya para despedirnos, yo quisiera que ustedes, cada uno, tanto José Luis como Daniela, le dejaran a esta audiencia un mensaje con respecto a lo que ustedes hacen como un consejo con la naturaleza, no sé, lo que les salga del corazón. Ok. Dale. Bueno, pues yo quiero invitarnos a, a darnos la oportunidad de aprender de estos espacios naturales, de aprender de la naturaleza. Ligado a lo que decía José, ahora no tenemos que irnos muy lejos para reconocer la belleza y la biodiversidad y todo lo que
lo que nos rodea, que de seguro podemos encontrar muchísimas enseñanzas muy bonitas de todos esos procesos que suceden en el jardín y en los ecosistemas y llevarlo a la vida misma, o sea, a la vida propia, ¿sí? Dejar de verlo simplemente afuera. ¿Cómo traduzco eso que pasa en mi jardín, eso que pasa en mi espacio verde, en mi vida? ¿Cómo puedo aplicarlo para ser, pues, una mejor persona, más amable, más empática, bueno, mejor? Qué lindo, Daniel, hermoso mensaje. ¿Y el tuyo, José Luis? Bueno, yo creo que es importante que no tienen que ser, no todos tenemos que ser expertos o biólogos o expertos para hacer bien las cosas. Y la invitación es eso, como que de pronto a través de pequeñas acciones que podemos hacer en nuestro entorno, incluso hay veces dejando de ser, podemos promover y potenciar la vida que nos rodea, ¿sí? Entonces, dejar de hacer esos actos que hay veces van en contra de la vida y aunque no lo veamos directamente que nos afecten a nosotros mismos, eh, inmediatamente luego lo va a hacer y es dejar de estar usando tan deportivamente pesticidas, insecticidas, agroquímicos. Ese tema que a mí, digamos, me genera con mucha inquietud porque la medida más fácil siempre es el insecticida antes de entender un poco lo que está pasando y buscar otras soluciones más amigables. Si hay un ratón, entonces de primero lo que hacemos es envenenarlo. Cuando de pronto tenemos otras alternativas mucho más amigables, más ecológicas, ¿qué va a pasar? O sea, es una invitación que pensemos como, ¿qué va a pasar, por ejemplo, con el ratón que yo enveneno si sale? Y de pronto hasta una misma mascota, mi propia mascota se lo come y puede intoxicarse o envenenarse. Como que pensemos un poco más en eso. Si veo un poquito de pasto, entonces tenemos que aplicar Roundup o no existirá otra medida, más bien de pronto si sembramos otro tipo de especies que potencien la vida. Yo creo que nosotros siempre tenemos todos los días la oportunidad de tener varias acciones que fortalezcan la vida o en contra de la vida. Y son acciones por lo general sencillas. Hay veces hay zonas donde hay potreros donde están creciendo las florecitas de los carretones y eso. Déjalas florecer para que lleguen los polinizadores y luego si quieres podar para que se vea bonito y te puedas sentar y hacer un picnic bien bonito, hazlo, pero déjalas florecer un ratico. Una invitación que nosotros siempre hacemos desde estos, de los espacios, es que los espacios biodiversos nos enseñan a compartir, a ser menos individualistas, a ser más empáticos, como dice Dani, y que empecemos a mirarnos más a los ojos. Somos una sociedad que ya nos está mirando a los ojos y que mire a los ojos a los demás, a los otros seres también, así sean insectos. Y, y de verdad que eso nos va a empezar a generar como a ponernos un poquito más en las alas o en las patas del otro y dejar de actuar como si nosotros tuviéramos el derecho a decir qué vive y qué no en pequeños actos diarios. Qué bonito, qué bonito. Bueno, pues ya saben, esta pareja conectada con la naturaleza, los pueden contactar en la descripción del video. Van a estar todos los datos por donde ellos quieran que los contacten y simplemente pues sigamos conectando con la naturaleza, que todos somos uno. Les mando un Así es. abrazo enorme, espero, le voy a decir a Juanga que me lleve a visitarlos, porque si Claro quiero que hacer sí. eso. Bienvenido. Y les Claro. mando un abrazo enorme. Muchísimas gracias por haber compartido este espacio en Abriendo Puertas con Cacaya y espero que muchas más personas reconecten con eso tan bello que están haciendo. Un abrazo Gracias, de Perfecto, muchas que se corazón. quede. Chao, gracias. Un chao. abrazo. Chao. Gracias, chao. Hoy quiero agradecer a cada una de estas empresas y seres increíbles. Gracias por confiar y por tejer red a mi lado. También quiero rendir un homenaje muy especial a nuestros aliados anónimos, personas de luz que han apoyado este proyecto desde el corazón, en silencio pero con una presencia inmensa. Su generosidad y fe en el propósito sostienen cada paso de este camino.